Bueno, buenas noches, buenas tardes, en realidad, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al seminario del día de hoy. Veo mucha gente, veo mucha participación, puede ser, personas incluso nuevas que no han presenciado otros seminarios, eso me gusta, me agrada. Isabel, Carlos, ¿qué tal? Bueno, don Diego ya lo había saludado. Emma y a todo el equipo, muchas gracias por acompañarme nuevamente. Y Graving, que siempre está aquí con nosotros. Martín, Marcus, Omar, un montón de gente, buenísimo, espectacular. Perfecto, vamos entonces a dar inicio por aquí. Déjenme que presento la pantalla nuevamente. Brevemente me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Martín Aguilar, soy analista de mercados semi-senior para Stoa Academy, la representación de Libertex en Costa Rica. Bien, básicamente nosotros representamos a la filial de Libertex en Costa Rica. Mi trabajo, un poco y resumiéndolo, siempre me gusta aclararlo, es traducir el mundo de las inversiones, los mercados de las finanzas al español, al castellano. Básicamente hacer entendible conceptos que en principio pudieran parecer complejos. Aquí en Stock estamos organizando una serie de seminarios, siempre lo comento también, que se dan los lunes y los días viernes, siempre en el mismo horario, en este caso las 18 horas horario de Costa Rica, las 21 horas, perdón, horario de Argentina para aquellos que nos visitan de la filial de Tucumán y demás. Bueno, pues muy bienvenidos a todos. En este caso, estamos hablando de temas varios, diversos, muchos que tienen mucho que ver con los temas que más le interesan a ustedes de Forex, de las inversiones y de la economía y las finanzas. De hecho, este tema lo propusieron ustedes mismos, los clientes que ya son habitués de estos espacios de Stock Academy, pues hace un mes nada más, a finales de febrero, propusimos una dinámica de, bueno, de proponer temas según sus propios intereses, y en el chat iban comentando algunos temas, y bueno, uno de los que salió fue este junto con inteligencia artificial, Nvidia y algún otro, introducción al trading también, introducción al trading que se dio a principio del mes de marzo. En este seminario, al final, además de una pregunta clásica, además de una sección, perdón, clásica de preguntas y respuestas, vamos a estar también abriendo una pregunta para ustedes. Es decir, en vez de que ustedes me hagan preguntas a mí, además, eh, vamos a abrir una pregunta que es de qué quieren que hablemos en Stock Academy, en estos espacios, durante el mes de abril, ¿ok? Así que ustedes van a tener una participación clave a la hora de la planificación de los seminarios y por ende sobre los temas que vamos a hablar, sobre los temas que vamos a intentar enseñar, exponer aquí. Hoy vamos a hablar sobre los pares menores de Forex, aquellos pares, bueno, ya lo veremos en la diapositiva que viene nada más, que no están relacionados tanto con el dólar, pero que sí siguen siendo muy relevantes en el mundillo de Forex y los mercados financieros en general. Vamos a comenzar, de hecho, y nos introducimos de lleno con la primera de las diapositivas de esta presentación. Me pregunto, menores, ¿no? Este minors que sale del término en inglés, bueno, que aquí coloco, vamos a hablar de alguna de las divisas más importantes del mundo, pero no de los pares más importantes del mundo, que alguno que otro sí puede colarse en un top 5, por ejemplo, pero, por ejemplo, no vamos a estar hablando del eurodólar, que sin lugar a duda es el activo más negociado o con por lo menos más volumen de negociación en los mercados financieros en general, o sea, sumando bolsas, sumando criptomonedas, sumando commodities, sumando, yo qué sé, bonos, lo que tú quieras. Pues bueno, el eurodólar es el activo más operado en todo el mundo. Bueno, pues lo sacamos un poco de la ecuación. ¿Por qué lo sacamos de la ecuación? Básicamente porque los pares menores son una categoría que están compuestas enteramente por las divisas principales, ¿no? Esas divisas que todos conocemos, el euro, la libra esterlina, el yen japonés, dólar australiano, dólar canadiense, dólar neozelandés, bueno, pues franco suizo incluso, esas divisas que todos conocemos, que son súper, súper importantes, pero omitimos al dólar. Es decir, todos los pares combinables de esas divisas, excepto el dólar, que también es una divisa principal. Entonces, como digo, vamos a hablar de las divisas más importantes del mundo sin el dólar y por ello no los pares más importantes de todo el mundo. Espero que haya quedado claro, básicamente, y para volver a resumirlo, son todas las combinaciones posibles de estas divisas principales, excepto las que se hagan con el dólar estadounidense, que esas entrarían en la categoría de pares mayores, ¿ok? O vamos a hablar de menores. Pues bueno, son varias las combinaciones para hacer. Vamos a ver primero cuáles son estas divisas principales que yo te estoy hablando. Repaso, un breve repaso por aquí, una diapositiva que vamos a pasar rápidamente. Como te decía, yen japonés, franco suizo, dólar canadiense,
libra esterlina, dólar australiano. También te sumo algunas que omití en esta diapositiva: euro, para arrancar el euro, y lógicamente el dólar neozelandés. Bien, esas dos que aquí me olvidé colocar, pero que bueno, que también están en la lista y que son importantes tener en cuenta. De hecho, aquí vemos una lista muchísimo más producida, que son estas combinaciones posibles de las que yo te hablaba anteriormente. Son básicamente todas las combinaciones de estas divisas principales, sacando nuevamente el dólar. Y aquí tenemos la más importante de todas: euro, libra esterlina, franco suizo, yen japonés, euro, franco suizo. Bueno, no me voy a poner a repasar una por una porque la verdad es que son un montón. Ustedes las pueden ver en pantalla, también podemos mandarle un listado, también lo pueden encontrar en Google, o sea, tampoco es tan difícil esa búsqueda. Muy probablemente, de hecho, haya algunas de estas combinaciones que a ustedes quizás no les interese tanto, ¿ok? Quizás, por ejemplo, el dólar neozelandés, que tenemos a una persona aquí en stock que es un habitué de estos espacios, que es don David, que creo que hoy no está en el chat, me corregirán, pero creo que hoy no está don David, que opera dólar neozelandés y es muy bueno operando dólar neozelandés. Pues bueno, es su par de divisa favorito, quizás con el dólar, ¿no? Pues él opera eso, pero no hay tantos por ahí que operen dólar neozelandés. Quizás a ti lo que no te interese operar sea, por ejemplo, dólar canadiense con el yen japonés. Quizás no te interesa ese par y ya está, pero que a ti tienes oportunidades, las tienes. A ver, no me podrán decir que no hay oportunidades, por ejemplo, en un euro libra esterlina. Que no hay oportunidades, por ejemplo, en una libra esterlina franco suizo. O cualquier par que incluya, por ejemplo, la libra esterlina y al yen japonés. No sé, creo que son pares a tener en cuenta, sobre todo si son traders, ¿vale? Porque aquí quizás estos pares menores están más pensados, y esta es una aclaración que me olvidé hacerlo anteriormente, más pensado para esos traders que busquen oportunidades en patrones de precio, ¿no? Buscando order blocks, buscando que sus indicadores converjan en una dirección y pues la indicación, nuevamente esos patrones que te ubican por ahí en una posición ideal para comprar o para vender, tomar la decisión de inversión rápido y estás. Entonces, como están no pensados de raíz, sino como muy utilizados por traders, tú mismo como trader vas a encontrar muchísimas más oportunidades que, por ejemplo, en cualquier otro activo del mercado financiero. Le hace, por ejemplo, no sé, Brent, que es petróleo, o incluso quizás oro, no sé, por decir algún activo en particular. Ok, como está muy operado por traders, tú, siendo trader, vas a encontrar muchísimas oportunidades porque se crean muchísimo más estos patrones, estos order blocks, todos los indicadores técnicos que puedas utilizar, seguramente van a tener muchísimo éxito en estos pares menores. Bien, además, lo que tienen de ventaja es que como son menos utilizados para invertir por ejemplo, inversores, grandes capitales, etcétera, que también lo son, pero en mucha menor medida que los pares mayores, pues tú te vas a encontrar con menor volumen. Menor volumen implica una mayor volatilidad. Por lo cual, si tú vas a abrir una operación, muy probablemente tu margen de riesgo-beneficio sea más grande. Por lo cual, quizás tengas que reducir un poco el multiplicador, lo cual puede ser una buena o una mala noticia de acuerdo a tu estrategia comercial, de acuerdo a cómo tú te sientas cómodo operando. A ver, no estoy diciendo que en el eurodólar tú no vas a encontrar tus patrones y todo lo demás. No, no, no. Yo lo que digo es que aquí vas a encontrar muchísimos todo el tiempo, además, todo el tiempo. Lo tienes que analizar, por supuesto, en gráficas de precio bastante comprimidas. Quizás lo veas en 15 minutos, quizás lo veas en 30, en una hora, en 4 horas. Muy probablemente tengas que usar esas gráficas de precio. Bueno, a ver, eres trader. De todas maneras, no te tengo a ti que decir en qué gráfica de precio vas a operar, ¿vale? Sin embargo, en esta presentación, a mí me gusta hacer mucho análisis fundamental. Yo soy más del fundamental, mediano, largo plazo. Esto es algo que aclaro siempre. Eh, Vamos a estar analizando gráfica de precio de un día y en una periodicidad de hasta 12 meses. ¿Ok? Entonces vamos a estar haciendo un análisis más macro que por ahí algo tan puntual como analizar las últimas 12 horas del dólar canadiense yen japonés. Bien, entonces un poco lo que quería comentar con esta diapositiva. Espero que se haya quedado clara la idea desde el principio. Vamos a comenzar, de hecho, estableciendo de qué vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a hablar de tres pares en particular. A ver, podríamos hablar de cualquiera de estos, la verdad. Podríamos hablar de el que ustedes quieran. Yo elegí tres, básicamente para comprimir la información lo máximo posible. ¿Por qué? Porque si tenemos que hablar, por ejemplo, de la economía de Inglaterra, de Europa, de Japón, de Suiza,
Nueva Zelanda, de Australia, de Canadá, pues bueno, lo podemos hacer. Lo que pasa es que nos tomaríamos mucho tiempo para hacer cada cosa y estos minutos de seminario, que serán 45 minutos aproximadamente, pues al final no terminarían dando para todo. Entonces, decidí comprimir la información por ahí en estos tres. A modo ilustrativo ya se van a poder llevar igual un gran rasgo de información que les permitirá operar en la mayoría de estos pares menores. Bien, esa es un poco la idea, por lo menos. No podíamos dejar afuera, obviamente, al euro libra esterlina. No podíamos dejar de afuera, seguramente, al tercer par más operado de todo el mundo, el euro yen japonés, el par más operado de Asia, y tampoco, a mi consideración, y para agregar un poquito de varieté, la libra esterlina, el dólar canadiense. Esta fue una elección más personal porque, vuelvo e insisto, yo soy más del fundamental y a mi consideración la libra y el dólar canadiense tienen muchísimo de fundamental. Martín, pero el franco suizo también lo tiene y el dólar neozelandés y el australiano también lo tiene. Sí, correcto, lo tienen. Bueno, vamos con uno. Vamos con uno, vamos a elegir uno y ya está, son estos tres. Bien, seguramente si hay mucho interés de parte de todos ustedes de conocer más acerca de estos pares, pues los que quedaron afuera, lo que sea, hagan peticiones especiales al final de este seminario, en esta sección que yo le digo que vamos a abrir de sugerencias y a lo largo de abril podemos hablar del par que ustedes quieran, no hay ningún problema. Vamos a entonces comenzar con la estrella del show del día de hoy, por lo menos la que se llevará todos los reflectores, euro, libra esterlina. ¿Qué decir? A ver, estamos hablando de dos de las economías más importantes de todo el mundo. Si estamos hablando de dos de las economías más importantes de todo el mundo, muy probablemente estaremos hablando de dos de las divisas más importantes de todo el mundo. Quizás lo pongamos en un segundo y tercer orden, de acuerdo a si quieren establecer al yen japonés como tercero o cuarto, o bueno, como ustedes gusten. En definitiva, vamos a repasar un poco la gráfica de precio y a repasar un poco los fundamentales que estuvieron interfiriendo un poco en este par en el último tiempo. Un par que ha tenido un fuerte fundamental hace ya muchos años, que ha sido el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Que afectó fuertemente, ¿no? El poder de la libra esterlina, la fuerza de fuego que tenía la libra esterlina, pero que luego terminó recuperándose y que finalmente hoy la encuentra bastante sólida, siendo afectada por otros problemas y otras dinámicas que suceden aquí en Europa, lo que sea, pero bueno, ya las iremos viendo. En definitiva, yo creo que los dos fundamentales más relevantes que hoy por hoy están trazando las fuerzas de oferta y demanda en este par de divisas son la inflación y las tasas de interés. ¿Bien? Esto es por ahí un tema que hemos explicado algunas veces. Inflación, tasa de interés, una relación totalmente directa. Uno es un problema, inflación, otra es una forma de resolver el problema, tasa de interés, ¿no? La enfermedad y la medicina. Por supuesto, la medicina tiene efectos secundarios. No es el tema de este seminario y no nos pondremos a desarrollar en demasía quizás esta situación, pero sí establecer algunos parámetros puntuales para leer por qué las dinámicas del precio del euro libra esterlina son las que son en la actualidad y en los últimos 12 meses. Bien, entonces yo creo que son los dos fundamentales a priori más relevantes en el 2023 y el 2024. Me podrán decir, ¿la inflación está quedando en el olvido? No hay noticia de tasa de interés hace 5 meses. Sí, correcto. De todas maneras sigue influyendo y lo veremos a continuación. Esto es una comparativa entre dos gráficas sacadas fuente Investing, ¿eh? Entre la relación directa que yo les mencionaba de tasas de interés versus inflación, ¿no? Del lado izquierdo tenemos las tasas de interés, del lado derecho tenemos la inflación. ¿Qué pasa? Tuvimos un problema muy grande, tuvimos un problema muy importante. La inflación en todo el mundo era altísima. Ya ni les digo a ustedes lo que fue en Argentina. Los argentinos que están en el chat me podrán corroborar la situación. A ver, yo de hecho me fui por la crisis suscitada el año anterior en mi país. Yo soy argentino. Pero esto no es algo intrínseco de Argentina, esto ocurrió en todo el mundo. A lo largo del 2022 hemos experimentado fuertes niveles de inflación en todo el planeta y sobre todo en las economías más importantes que no están acostumbradas a, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, que es un por encima del 10% de inflación interanual en la Unión Europea. Es un montón. Por encima del 10% es un montón. No están acostumbrados en lo absoluto a tener niveles así. Fue una problemática que se debatió durante muchísimo tiempo porque la dinámica inflacionaria, bueno, pues lleva tiempo resolverla y está instaurada. De hecho, se habla de que la,
inflación es como un espiral, ¿no? Va creciendo y cuando decrece, decrece lentamente también. Pues bueno, es un poco lo que tenemos de hecho en este gráfico. A ver, como una montaña, ¿no? Te va creciendo de a poco, pero también te va disminuyendo de a poco. ¿Por qué sube? Por un montón de razones relacionadas a, por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania, el post-COVID, las decisiones de política monetaria que se han tomado en los principales bancos del mundo en relación a, por ejemplo, la forma en la que se ayudaba a las personas a resolver la pandemia. Bien, eso es lo que ha ocurrido en el año 2022 y se ha seguido notando durante 2023. ¿Cómo se resolvió este problema importantísimo? Bueno, pues aumentando las tasas de interés. Esto es muy simple de entender y establecerlo en términos de conocimiento nos permitirá avanzar a lo largo de las siguientes diapositivas. Por eso, discúlpenme a aquellos que ya lo saben, vamos a repasarlo un momento nada más. Nosotros tenemos tasas de interés como una herramienta de los bancos centrales, ¿no? Que utilizan para absorber dinero. Básicamente, la absorción de dinero es congelar el dinero, es como meterlo en el freezer, es como meterlo en el congelador, ¿ok? Y eso hace que básicamente el dinero no esté en la calle, por lo cual no esté comprando bienes o servicios. Esté en un banco, esté guardado, esté en las bóvedas de un banco, generando intereses, por supuesto, pero no están dinamizando la economía. Esos billetes no están moviendo la economía. Por ende, si no están moviendo la economía, ¿qué están haciendo? La están enfriando. La idea de subir las tasas de interés es enfriar la economía, es absorber liquidez de la calle para que esa demanda de productos y servicios, esa demanda de bienes, pues se vea mermada, ¿no? Entonces la enfriamos básicamente al enfriar la economía, al enfriar la demanda de bienes y servicios, pues lo que estamos haciendo es reducir los precios o reducir por lo menos el aumento exponencial de los precios. Eso es un poco la decisión en términos de tipos de interés que toman los bancos centrales, ¿no? Congelar dinero para luego liberarlo en el futuro, por supuesto, pero con la consecuencia inicial y en el corto plazo de frenar un poco el avance, la subida creciente de precios que estaba siendo un problema abismal. ¿Le funcionó? Por supuesto que le funcionó. Como ustedes verán aquí en este gráfico de la izquierda, las tasas de interés en la Unión Europea, decididas por el Banco Central Europeo, venían siendo de cero. Cero hasta mediados del 2022. Cero absoluto. Fue a mediados del 2022 cuando se dieron cuenta que la inflación era un problemón que empezaron a subirla. Por supuesto no la puede subir de forma totalmente agresiva, digamos, es gradual, estos cambios suelen ser graduales para que no tengan un impacto de shock en las economías. Fueron de 0 a 0,5, de 0,5 a 1,50, digo 1,25, perdón. Entonces fueron subiendo a lo largo de, sobre todo, del 2023 y hace un tiempo se quedaron estancadas en 4,5, por lo menos estas tasas de interés. Ya veremos que las otras cambian. ¿Qué significa que quedaron estancadas? Pues que no subieron ni bajaron más y no se espera que bajen sino hasta mitad de este año, que ya estamos bastante cerquita, la verdad. Lo que pasa es que como estuvieron subiendo y como las mantuvieron en niveles altísimos, 4,5 de interés es un montón, el resultado fue el siguiente. Efectivamente, la inflación bajó. Pero no solamente es que la inflación bajó, al tener niveles de tasas de interés tan altos, también subió la demanda de euros. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en consideración y a todo esto trae aparejado el gráfico de precio que vamos a ver nada más a continuación. ¿Bien? El hecho de que suba la demanda de euros, porque por ejemplo, yo, argentino, digo, bueno, en Europa están pagando muy bien por tener tu plata en euros y por depositarlo en un banco, por ejemplo, no sé, en el Santander de aquí, ¿no? Están pagando muy bien, está muy bien la tasa. Entonces voy, agarro mis dólares, los cambio por euros y los pongo en el Santander de aquí de Plaza Cataluña, qué sé yo. Bueno, pues en ese caso, en ese sentido, lo que yo estoy haciendo es alimentando la demanda. Por ende, si yo alimento la demanda de euros, lo que estoy haciendo es alimentando el precio del euro, ¿correcto? Bien, buenísimo. Entonces, si nosotros tenemos eso claro, vamos a entender que a mayor sea la inflación, es decir, a mayor sea el problema, mayor va a tener que ser la respuesta, mayor va a tener que ser el medicamento, ¿no? Y cuando mayor es este medicamento, por lo menos, más crece la demanda de dinero.
en este caso la demanda de euros, por lo cual más va a crecer el precio. ¿Qué pasa? En definitiva se podría caer en la lógica de deducción de que a mayores tasas de interés, mayor la demanda de dinero, por lo cual los bancos centrales tendrían tasas de interés altísimas y estarían compitiendo uno con los otros como si esto fuera un partido de fútbol y a ver quién mete más goles, ¿no? Una cosa así. Pues no es sano tener tasa de interés tan alta, por eso es que el Banco Central Europeo, a ver, estúpidos no son, entonces, perdón la palabra, no, tontos no son, entonces la tenían en cero. Bien. Vamos a leer rápidamente, y esto sí que va a ser bien rapidito porque, bueno, pues no tiene mayor misterio. La tasa de interés relacionada con la inflación del Reino Unido, que esto es el BOE, el Bank of England. En este caso vamos a ver un patrón muy similar de comportamiento en estas dos gráficas. Vamos a ver que tenían unas tasas bajísimas de alrededor del 0,1, 0,2, si no me equivoco, y luego fueron subiendo pues hasta niveles por encima del 5%. Ustedes recuerdan, acá estamos en 4,5. Bueno, pues esto es por encima del 5%. ¿Por qué? Porque el problema de la inflación era mayor. Y además, en la Unión Europea, pues la inflación era bastante dispareja, ¿no? Entonces vos tenías una inflación en España que era muy alta, una inflación en Italia que quizás no tanto, estoy tirando así de memoria, no más, en Alemania que era más, en Francia que era menos, ¿no? Entonces tenías como una situación muy despareja. Entonces no puedes tomar la misma medicina por ahí para todo. Entonces hicieron algo como más equilibrado. En Inglaterra tenían un problema que para arrancar era más grande y en segundo lugar tenían la posibilidad de arreglar su propia economía con sus propias decisiones de política monetaria en un territorio, por así decirlo, una economía muchísimo más concentrada como es la propia economía británica. O sea, no estamos hablando de un continente entero, estamos hablando de solo un país, ¿no? En este caso, bueno, pues como les digo, el comportamiento de estos gráficos de barra que nosotros tenemos enfrente nuestro es bastante similar al anterior, ¿no? La inflación muy alta que luego empieza a decrecer una vez que empiezan a subir las tasas de interés y se mantienen altas. Perfecto, esto es bastante sencillo de entender, espero que haya quedado claro. Vamos a ver entonces un poco la gráfica de precios. En este caso, la gráfica es euro-libra, ¿ok? Son cuántas libras necesito para comprar un euro. Como ustedes sabrán, imagino, la libra vale más que el euro, por lo cual necesito solamente 85 centavos de libra y algunos dígitos más para comprar un euro. Perfecto. Pues esta tendencia ha incluso ha ido fuertemente a la baja, como hemos visto en los últimos 12 meses. Esto es las last 12 months, es decir, los últimos 12 meses. Una tendencia, en principio, podríamos leer como bajista, porque nosotros iniciamos, por ejemplo, en este punto que es 0,88 y terminamos en este punto que es 0,85, ¿vale? Pero yo te digo que en gran parte de este periodo de tiempo, que son aproximadamente 9 meses, según 9 meses, 10 meses más o menos, pues hemos tenido más o menos una tendencia bastante plana, porque de los 0,85 nos hemos movido, sí, a los 0,86, 0,86,5, 7 y demás, pero son apenas dos décimas. No es tanto el movimiento, por lo menos de cambio en estos últimos 12 meses. Tiene sentido que no haya variado demasiado por ahí en términos sobre todo nominales. ¿Por qué? Porque los gráficos que hemos visto anteriormente son muy, pero muy parecidos. Entonces, si te han tomado decisiones de política monetaria parecidos, los comportamientos de la economía fueron parecidos y las dinámicas también, pues es normal que los precios se mantengan por lo menos estables, ¿ok? No es que el Banco of England subió los tipos un montón y el Banco Central Europeo pues no se movió de su lugar y se quedó súper ortodoxo ahí con su tasa de interés en cero, no. Hicieron cosas muy similares. Entonces es normal que esto se mantenga más o menos eh, estabilizado, por así decirlo. Sin embargo, sí notamos claramente que ha habido una caída en el precio desde el punto A punto B, como le digo, por lo menos en este periodo en el que nosotros estamos analizando, y en gran parte yo entiendo eh, que es una consecuencia directa de que las tasas de interés en el Reino Unido son mayores a las de la Unión Europea. Por lo cual, a mí como inversor, quizás me interese más tener la plata, tener el dinero en un banco de Inglaterra, yo que sé, el HSBC de Londres, y no tenerla aquí. Por ejemplo, puede ser una decisión, si tengo la posibilidad, puedo hacerlo y lo hago y ya está.
Por supuesto, estamos hablando de grandes capitales, de capitales de inversores, no estamos hablando tanto de traders y tal, que te mueven el precio, por supuesto, pero más en lo micro, esto es un periodo de tiempo bastante prolongado, ¿ok? Estamos analizando 12 meses en términos de tiempo. La media móvil, ¿qué nos ofrece de información aquí? Pues no demasiado, la verdad, simplemente corrobora que efectivamente en el último tiempo ha sido una tendencia más bien horizontal, un movimiento del precio bastante plano, que el euro ha tenido una recuperación, que luego ha tenido una debacle a partir de que, bueno, pues el problema en Europa se solucionaba más rápido de lo que se esperaba. El hecho de que el problema se solucione más rápido de lo que se espera, en definitiva, es voy a tomar la medicina menos tiempo del que yo espero, por lo cual rápidamente esas tasas comenzarán a bajar. Ya se confirmó, se hará a mediados de este año, junio, julio aproximadamente. Esperábamos que esto sucediera mucho antes, por eso es que los precios han comenzado, los precios del, ay, no me sale, del euro han comenzado a caer incluso pues por aquí, a principios del 2024, finales del 2023, más o menos, más o menos. Esto es un poco euro, libra esterlina, ¿bien? Los últimos 12 meses. Espero que se vaya entendiendo hasta ahora. Es importante esta aclaración que yo he hecho relacionada a las tasas de interés y a la inflación. Ahora veremos un ejemplo más, pero no tan pesado como el anterior. El anterior era por ahí el más pesado en términos de conocimiento. Vamos a hablar un poco de euro, yen japonés. ¿Bien? Como decía, el tercer par de divisas más operado de todo el mundo y el más operado de Asia. Curiosidades de este par, bueno, pues esas y que como todos, pues puede operar 24 horas, 5 días a la semana y tal, lo encontrarán con muchísimo movimiento, por supuesto, en la sesión asiática, mucho más que en la sesión americana. De hecho, ni siquiera incluye al dólar, entonces tiene sentido esto bien. Aquí hay una peculiaridad que yo quisiera remarcar, de hecho voy a pasar directamente a ella si me lo permiten. Y es que el yen japonés se ha ido devaluando, voy a correr una más, una diapositiva más, se ha ido devaluando fuertemente durante los últimos año y medio, 2 años más o menos. Bien, su precio ha pasado de valer de $100, 100 yen, $1, a 150 yenes, $1. En este caso, nosotros lo estamos comparando con el euro y vemos que su precio ha pasado de valer en los últimos 12 meses, last 12 months, bueno, pues de 140, 141 más o menos, que te gusta por ahí más o menos, bueno, pues a eso 162 ahora mismo. Esto es una fuerte devaluación del yen japonés. Evidentemente, el gobierno de Japón, por lo menos las autoridades que conducen la política monetaria y el futuro próximo de la economía japonesa, pues están convencidos de que la evaluación es positiva para ese país y que podría aparejar, digamos, o traer consigo o conllevar, como ustedes quieran usar el verbo, pues un futuro muy positivo que podría conceder por ahí ventajas en términos de la dinámica misma de la economía japonesa, que podría atraer inversiones, porque en definitiva la devaluación de la moneda hace que el país se convierta en una economía muchísimo más barata para el exterior. Entonces, pues la evaluación es una herramienta no necesariamente negativa si se usa con responsabilidad y por ende yo creo que esta ha sido una decisión pues a conciencia, digamos. Nunca, bajo ningún concepto, se te puede evaluar 50% la moneda de un país tan importante como Japón sin querer, ¿bien? Sin querer. Entonces, esto ha sido pues aposta. Esta es mi teoría, por supuesto. ¿Y cómo es que yo llego a esta conclusión? Pues básicamente leyendo esta gráfica de barras. Esta gráfica de barras que me parece sumamente interesante, básicamente son las tasas de interés en Japón. Vamos a sacar de la ecuación a la inflación, la vamos a sacar un poco de encima. ¿Por qué? Porque la inflación en Japón no es tan relevante como lo fue en el resto del mundo. Fue alta, sí, por encima del 4%, sobre todo a finales del 2022, principios del 2023, fue alta para ellos, pero no era un tema demasiado estresante por ahí para las autoridades del Banco de Japón. De hecho, tal es así que han dejado durante todo este último tiempo y hace ya años tasas de interés negativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si vos decidís, si vos japonés, ¿no? Si vos sos un japonés y decidís ir a tu banco a poner tu plata ahí y a generar intereses, pues intereses no te va a generar nada. De hecho, vas a perder en términos reales dinero. La tasa de interés en Japón
fue durante todo este último tiempo una tasa de interés real negativa, menos 0,1%. Esto es una estrategia, por supuesto, que tiene dos grandes motivos. El primer motivo es dinamizar la economía, es no enfriarla, ¿ok? Básicamente te aseguras de que la mayor cantidad posible de yenes se mantengan en constante movimiento, ya sea en el sistema financiero o sea en la economía real. ¿Bien? Entonces, todo el tiempo la economía se va a estar moviendo y por ende tiende a crecer, ¿no? Son sistemas inflacionarios, lo del mundo moderno, la economía a nivel mundial, el sistema económico mundial está pensado como un sistema inflacionario, por lo cual la economía siempre tenderá a crecer. Cuando vos ofreces una tasa de interés negativa, además compensás esa cuestión de la economía como sistema económico inflacionario y corregís ese aumento de base monetaria que se puede dar, por ejemplo, a través de emisión, ¿no? Puede ser uno de los grandes factores, o déficit fiscal que se corrija con emisión monetaria, pues bueno, lo haces mediante absorbiendo dinero con esas tasas de interés negativas y quemándolo, ¿no? Evaporándolo, por así decirlo, aunque sea un porcentaje muy, pero muy pequeño como es este menos 0,1%. El hecho de que te ofrezcan, esto suena muy loco, el hecho de que el Banco Central de Japón te ofrezca que si vos le das, si vos comprás yenes y le das esos yenes a ellos para que te genere intereses, agarran y te los queman y después te devuelven menos de lo que vos tenías en términos nominales, pues en definitiva no es nada atractivo, ¿no? Para un inversor que se está, por ejemplo, queriendo resguardar, no sé, de la inflación o de un mercado bursátil por ahí irregular, con muchísimos riesgos y pocos beneficios en Asia, por lo menos en el último tiempo y tal. Puede ser. Entonces, realmente te ofrecen pocos motivos, ¿no? Te entusiasma poco. Pues eso, en definitiva, esos pocos motivos se terminaron traduciendo en una devaluación, como yo digo, a conciencia, aposta, queriendo hacerla del yen japonés. No estoy interesado en comprar yenes, no estoy interesado en ir con mis yenes a un banco de Japón y ponerlos ahí y que genere interés, sino interés que genere, ¿qué interés? ¿Me entendés? Entonces, sí estoy interesado en el Banco Central Europeo, que por ejemplo aquí me ofrece 4, y pico por ciento. ¿Ok? Básicamente, entonces, esa dinámica de tasas, en este caso tasas reales negativas, explica gran parte de esta evaluación, este movimiento casi permanente en una tendencia totalmente diagonal, de punto A a punto B, como de esas que no se suelen ver demasiado en los mercados, ¿no? Diagonales casi perfectas, tendencias alcistas, tendencias bajistas pueden ser también, por supuesto, pero que aquí se ve de forma muy nítida, se ve de forma muy clara. Y no solamente con el euro, que ahora vamos a ver las gráficas nuevamente del euro, sino también con el dólar estadounidense, por supuesto. ¿Qué pasó? Pues ya quizás no están tan interesados en que esa moneda siga cayendo. A ver, es su moneda, la tienen que cuidar. En algún momento esta dinámica tendrá que parar. Porque sí, es verdad, te vuelves más barato para el exterior, atrae inversiones, estás movilizando la economía, ya está. En un momento llega un punto en el que decís, ok, la evaluación se me está saliendo de control. Eso nos pasó en Argentina. La evaluación en un momento se pasó de control. Eh, y se fue que estábamos en 200 pesos un dólar, nos fuimos a 1.200 pesos un dólar en ¿cuánto? 2 años, más o menos. Entonces fue un desastre. Pues bueno, eso lo tenés que controlar. Esto lo están controlando. ¿Cómo hicieron? Cambiaron su política monetaria clásica de siempre, súper laxa, que lo tenían ahí instaurado como si fuera, no sé, que Jesucristo, ahora que fueron las Pascuas, y le rezaban todos los días esa política monetaria de tasa de interés negativas, y de pronto dijeron, se levantaron en este mes de marzo, que acaba de pasar, este 19 de marzo, y dijeron, muchachos, a partir de hoy cambiamos. A partir de hoy, 0,1, que no es nada, 0,1, no es nada, pero por lo menos es un cambio de paradigma y una muestra de decir, muchachos, acá estamos nosotros, volvemos a competir en el mercado de las divisas, volvemos a Forex, por así decirlo. ¿Bien? En definitiva, lo que terminó ocurriendo es un poco la recompensa de ese movimiento en este último periodo. Fíjense ustedes nomás la decisión de tipos de aumentarla de interés negativa a interés positiva eh, fue a mediados de marzo, 14, te dije yo, por ahí más o menos. Estábamos en práctica, en máximo de 20 y pico años, si me tengo que ir para atrás, seguramente serán 20 y pico años, eh, a una pequeña corrección que podría deberse a el alcance de ese máximo en los 165 yenes, un euro, por supuesto, podría deberse a una corrección natural del mercado, pero que está
digamos, explicada también en términos fundamentales por ese cambio en la política monetaria tan relevante y que hizo tanto eco durante el mes de marzo en el caso de Japón. Bien, en definitiva, acá hay un poco de lo que yo te contaba anteriormente. Es una tendencia, pero espectacular, ¿no? Hemos ido de punto A a punto B en una línea diagonal casi perfecta. Por supuesto, los mercados no son perfectos, esto lo digo siempre, hay correcciones, movimientos alcistas, movimientos bajistas. Lo que forma una tendencia en definitiva es que los máximos sean decrecientes o que los mínimos sean crecientes. En este caso hubo evidentemente muchos mínimos crecientes, ¿no? Cada vez mínimos que estaban un poquito más arriba. Entonces te forman estos movimientos tan claros y tan difíciles de contradecir. Aquí tú puedes plantarte en dos escenarios. El primero, bueno, a partir de estos cambios de dinámica de política monetaria, podría haber una fuerte recuperación del yen. El segundo, hombre, pues bueno, quizás estos cambios no son lo suficientemente relevantes como para que los inversores cambien su chip en los mercados y en los próximos meses seguramente podríamos llegar a estar viendo una continuación de esta tendencia tan fuerte. A ver, las tendencias, respondiendo a este último argumento, están para romperse. En algún momento se terminan, no son para siempre, ¿verdad? Salvo la del peso argentino dólar, que parece que siempre es alcista y tal. Una cosa de locos, pero para mis compañeros argentinos que seguramente están aquí en el chat. Esto es un poco euro, yen japonés. Espero haber explicado bien el tema. No es tan complejo como el anterior. Como digo, el anterior era más conceptual, ¿no? Para establecer bases de conocimiento. Este es como más como más tranqui, ya sabiendo lo anterior. Además que esta gráfica no te lo deja tan difícil, la verdad. Hay mucha gente que se llenó de plata invirtiendo acá. A ver, solamente le tenías que apostar, ¿no? Al alza del euro con respecto al yen, o sea, la alza en términos de cotización de valor con respecto al yen, y pues estabas, ¿no? A largo plazo, mira lo que hubieras obtenido. Vamos con el último par a analizar el día de hoy. Espero que no se estén aburriendo, que no se estén durmiendo. Hoy sí que ha sido bastante por ahí pesadito. Veo que hay mucha gente que nos sigue acompañando, espectacular. Somos como 17 en el chat, buenísimo. Si hay preguntas, lo que sea, váyanlas poniendo. Igual ahora terminamos con este Libra canadiense y vamos con preguntas y respuestas. No hay ningún problema. Así que si quieren dejarlas en el chat, genial. Vamos a hablar un poco entonces sobre, como digo, el libra esterlina dólar canadiense. ¿Qué decirle de este par? En principio, un par dominado por factores ajenos un poco a estas dos economías, recontra relevantes, por supuesto. Bueno, yo cuando quiero decir ajenos, por supuesto que tiene injerencia, por ejemplo, la tasa de interés en el Reino Unido, por supuesto que tiene injerencia la inflación del Reino Unido, como ya hemos visto estas dos gráficas, ¿no? De barras, como ustedes recordarán, hace un par de diapositivas nada más, tiene que ver la inflación en Canadá, tienen que ver las tasas de interés en Canadá, tienen que ver. Pero este par en concreto, y también lo es el dólar canadiense con el dólar, es así, o con el euro, es una cuestión meramente eh, directamente relacionada con el dólar canadiense, está muy vinculado con las materias primas, está muy vinculado con las commodities. ¿Por qué? Porque Canadá es un gran exportador de, por ejemplo, petróleo, es un gran exportador de energías en general, como puede ser también gas natural. También está relacionado a el sector minero y el agroexportador. Entonces, cuanto más suba el precio de las commodities, pues más se valorizará el dólar canadiense, más relevancia tendrá. Exportar, ¿por qué? Básicamente lo explico de forma muy simple, de forma muy concisa. Si yo soy Canadá y mi fuerte son las exportaciones de materias primas, y yo exporto más materias primas que nunca, y los precios de las materias primas están más altos que nunca, como ocurre, por ejemplo, pues bueno, seguramente podré recibir más dinero, más dolaritos en mis arcas y los tendré ahí guardados en mi Banco Central, en las bóvedas del Banco Central de Canadá, lo cual le dará muchísimo más, ¿cómo decirlo?, más respaldo a mi moneda en términos de, por ejemplo, reservas, ¿no? Por lo cual el dólar canadiense tendrá más valor, pero valor directo, valor neto, por así decirlo, no tanto valor subjetivo como no, el dólar canadiense me gusta mucho, tal. No, 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 es que realmente vale porque está bien respaldado, tiene una guarida atrás que está llena de dólares a rebalsar porque no para de exportar gas y no para de exportar petróleo a todo el mundo. ¿Me entendés? Entonces, el hecho de que hoy por hoy estemos en un gran momento de las commodities, pues hace
revalorizarse a este dólar canadiense y a tomar por ahí más importancia en un sistema económico mundial que lo tenía un poco olvidado y que lo ha tenido históricamente olvidado Canadá, ¿no? Cuando uno piensa en Norteamérica, de hecho, Estados Unidos se atribuye, ¿no?, el término América como tal, como olvidándose del principal socio comercial que tiene y del segundo socio comercial que tiene, que son Canadá y México, ¿no? Eh, en este caso vamos a ver una gráfica de precio directamente. ¿Por qué? Porque primero no me quiero quedar sin tiempo y en segundo lugar, en la dinámica de política monetaria y de inflación en Canadá ha sido muy parecida a la del Reino Unido. Si nosotros lo hemos visto, ¿no? Una cosa así, su tipo montaña, imagínate una montaña, tipo subida de inflación, bajada de inflación relacionada con subida de tipo de interés, mantener los tipos de interés, ha sido muy parecido eso del Reino Unido que hemos visto casi al principio con lo que ocurrió en Canadá. Entonces no tendría sentido repetirme en mis palabras. ¿Bien? Pues bueno, básicamente lo que estamos viendo aquí es cuántos dólares canadienses se necesitan para operar una libra esterlina. Una libra esterlina muy pero muy favorecida, ya lo hemos visto con el caso del euro, por pues lo que ha estado ocurriendo en el mundo y cómo se ha estado tomando decisiones de monedas en el mundo. Bien, una libra esterlina que tiene las tasas de interés por las nubes. Entonces que de pronto toma muchísima fuerza, sobre todo en Forex. Y en estos últimos 12 meses si lo haces saber, por ejemplo, a el dólar canadiense en este caso, que se lo puedes hacer saber a todos, a todas las divisas, pero en este caso dólar canadiense, que por momentos se le ha hecho muchísima fuerza para que ustedes se hagan una idea. Básicamente, las caídas en esta gráfica de precio son subidas del valor del dólar canadiense, las subidas en esta gráfica de precio, pues son caídas del valor del dólar canadiense. ¿Bien? Funciona como al revés. Lo pueden ver también de forma directa con la libra esterlina y no indirecta como lo acabo de decir yo. Hemos visto que el precio se ha revalorizado, aunque sea un poquito. ¿Por qué? Porque a pesar de que la libra esterlina está muy fuerte, por esto que yo te comento las tasas de interés, el dólar canadiense está igual de fuerte porque tiene ese factor fundamental tan importante, no solamente de las tasas, sino también de las commodities. ¿Bien? El hecho de que tengamos, por ejemplo, el Brent cotizando en $88, que es carísimo, que el año pasado por ahí estábamos en yo qué sé, 100 por debajo o incluso en 90. Me remonto al año anterior, al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, no quise decir 2023, sino 2022. Bien, al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, nos habían disparado los precios del petróleo, de las energías, del gas natural y demás, incluso de agricultura muy, pero muy caras, o bueno, en el 2023 han mermado un poco esos precios, en el 2023 finales y en el 2024 eso se ha vuelto a hacer valer muchísimo, 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 muchísimo. Entonces, ajá, lo que tenemos aquí de interesante, a diferencia de las otras dos gráficas de precio, es que tenemos muchos movimientos de tendencias, contratendencias, correcciones, rallies y demás, muy nítidos, muy claros y que se expanden durante varios días. Entonces, si vos logras agarrarte una de estas tendencias en sus puntos iniciales, o incluso cuando ya están corroboradas por algunos indicadores, o te dan esos order blocks, esos patrones de precio que vos estás buscando para tomar esa decisión de comprar o de vender, que me decís, Martín, siempre entro tarde a las charts, a las gráficas y demás. Bueno, pues aquí te da la oportunidad durante varios días de decir, ok, entro. Los movimientos son muy bruscos, son muy continuados en el tiempo y además te ofrecen un margen de beneficio espectacular. Fíjate nomás lo que es, por ejemplo, esta tendencia que ha tenido aquí, no puedo decir la tendencia, en realidad ha durado, ¿qué? Un mes y medio aproximadamente, un poco menos, este rally bajista que nos ha tumbado el precio desde prácticamente 1,73, 1,72,5, 1,72,5, perdón, eso quise decir, hasta los 1,64. Entonces, aquí evidentemente lo que tenemos es grandes oportunidades para los traders. No tanto para los inversores como yo, porque yo veo esta gráfica de precio y me espanto. Digo, ¿esto para dónde va? ¿Me entendés? Esto está más pensado para vos del otro lado, que pones tu multiplicador en 20, que pones tu multiplicador en 50, que te conozco, que te encantan estos movimientos tan bruscos, tan fuertes, tan marcados, y que para vos todo esto lo es y se te hacen el signo de dólar en los ojos. ¿Me entendés? Como en las caricaturas de hace unos años. Una cosa extraordinaria, una cosa espectacular. Si lo sabes manejar, acá te vas a llenar de plata, básicamente.
Señores, esto es libra esterlina canadiense, mucha relación, como le digo, tasa de interés, inflación, por supuesto, pero materias primas, muchísimo, muchísimo que ver. Con esto, quiero abrir el segmento de preguntas y respuestas, y hoy he hablado un montón, o por lo menos me dio esa sensación, no sé si tal, vamos a ver. Quiero saber si hay preguntas, si hay respuestas. Lastimosamente, Don David no puede participar el día de hoy. Se han ido algunos participantes. Se ve que el dólar canadiense pues no tiene tanto éxito, tanto interés, no genera tanto interés. Preguntas, hasta acá, preguntas, estoy para ustedes. Si no hay preguntas, la pregunta se la quiero hacer yo a todos ustedes. Quisiera saber sobre qué les gustaría que hablemos este mes de abril. ¿Sobre qué quieren que hablemos? Podemos hablar de cualquier tema que les interese. Puede ser un tema inicial, introductorio a los mercados, puede ser en términos de conocimiento medio, o puede ser ya más avanzado por ahí. Sí, don Diego, adelante. Muchas gracias, Martín. Sí, me gustaría tal vez un tema con respecto a los order blocks. Ujú. Vale, vale, me Me gusta. encantaría. Vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo entonces. Order blocks. Vale. ¿Alguna sugerencia más? No sean tímidos, pueden ponerlo en el chat, total, no, no hay ningún problema. Igual estamos armando la grilla todavía, el cronograma, que comenzará a partir de este mismo día viernes. Si no lo armo yo, ya está. Alguna acción, estamos haciendo mucho análisis fundamental, por ejemplo, hemos visto Alphabet, que es Google, hemos visto Nvidia, hemos visto, a ver, Apple, me parece, Microsoft. Netflix incluso hace tiempo que no la revisamos. Tesla está muy interesante. Ah, Tesla también la vimos, ¿cierto? Me confundí. Es que está muy, muy bien, muy, muy bien. ¿No hay sugerencias? ¿De verdad? Bueno, pues nada. Martín, con permiso. Y Sí, tal vez de de alguna cripto como Caspa o Aptos. ya la había, puede ser que ya la había mencionado, no, no. Sí, me la anoto, me la anoto, me la anoto. Pero tiene que ser una condición que esté disponible para ser operada en Libertex, por supuesto. Vale, pues nada, entonces sería eso, si no hay preguntas y no hay mayores sugerencias, podemos ir dando cierre al seminario del día de hoy. Como digo, el tema del día viernes no está definido aún, sin embargo, la invitación ya va a estar llegándoles a través de sus asesores financieros respectivos a lo largo de esta semana, muy probablemente entre mañana y pasado, mañana martes pasado miércoles. Bien, lo que sí les aseguro es que nos vamos a ver el próximo viernes a la misma hora, es las 18 horas de Costa Rica a las 21 horas de Argentina. Bien, así que bueno, los espero a todos ahí. Un gusto poder haber presentado este seminario el día de hoy, pero verlos durante muchísimo tiempo más y que haya participación pues en el chat y demás, que al final de cuentas hace muchísimo más dinámicos estos espacios y ayudan un montón a que no solamente sea más entretenido, sino que además se agregue información valiosa que por ahí yo me salté. Con esto sí, vuelvo, insisto, me despido, que tengan ustedes una muy buena semana, una muy buena jornada. Los quiero, los adoro, los extraño cada vez que no los tengo. Nos vemos este día viernes. Hasta luego.